Y bueno, la obra de Miguel León Portilla es vasta y desde sus inicios su gran lucidez lo llevó a proponer un artículo de la erótica náhuatl. Así, en el número inaugural de la revista Estudios de Cultura Náhuatl, en 1959, presentó el relato de Tohuenyo, narración que aparece en la antología que hoy nos reúne. 3 años antes se había fundado el Seminario de Cultura Náhuatl de la UNAM, me refiero al año 1956, el cual fue dirigido por el padre Ángel María Garibay. En él se reunieron especialistas y gente interesada en rescatar los textos de la antigua cultura náhuatl y promover la cultura náhuatl de la actualidad. Desde esos años, en la revista del Seminario, Estudios de Cultura Náhuatl y en otros medios se publicó la literatura de los antiguos mexicanos, poesía religiosa y lírica, himnos épicos, poesía dramática, diversas formas de prosa, textos históricos, entre otros. En distintos géneros literarios encontramos la erótica náhuatl. Proponer que los indios tenían erotismo pudo ser controversial. Sin embargo, León Portilla, con su aguda inteligencia que lo caracteriza, publicó a lo largo de los años las fuentes de primera mano respecto al tema y nos presentó las traducciones realizadas por él mismo. Los textos son acompañados por sus comentarios y deja interrogantes para que investigadores futuros continúen con los estudios. Entre los antiguos nahuas, la sexualidad en principio fue pensada como una actividad placentera, como un acto erótico más que reproductivo. Les fue dada a los humanos para paliar las tristezas y sufrimientos de este mundo. En las prédicas que les dirigían a los jóvenes nobles, cuando llegaban a la edad de discreción, observamos que se referían a los ámbitos de la sexualidad con el término tlalticpacayotl, lo que se encuentra sobre la superficie de la tierra. Lo terrenal, el acto sexual. Cito: «Oye bien, hijita mía, niñita mía, no hay lugar de bienestar en la tierra, no hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Así andan diciendo los viejos, para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza. El Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez, y finalmente el acto sexual por el cual se hace siembra de gentes.